Estamos con José Pedro Charlo Filipovic, director de El Círculo, que se estrena este jueves en las salas muy bonitas de Buenos Aires. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, muy bien, disfrutando esta mañana preciosa. Bueno, contarles sobre El Círculo, que está basada en las vidas de Henry Himmler. ¿Por qué en las vidas? Bueno, porque el protagonista, Henry, es una persona que tiene una riqueza que tiene un montón de facetas muy interesantes, muy destacadas, ya sea como científico, que es como es muy conocido al día de hoy. También fue un personaje muy importante en su rol como militante del MLN Tupamaros, un integrante de su dirección. Es una persona que tuvo una actividad artística importante, en alguna medida la sigue teniendo. Entonces hay un montón de elementos que dan como para pensar que son muchas vidas concentradas en una persona. En realidad la película está centrada en un aspecto. Para nosotros es una película que la co-dirigí con Aldo Garay, el que nos importó fundamentalmente encarar, que es el proceso de transformación que siguió él de la locura a la que fue llevado por las condiciones en las que estuvo preso durante más de 12 años, y logra revertir ese proceso a través digamos, de mecanismos de autocontrol, de mecanismos personales. Y bueno, se reconstruye como un científico reconocido a nivel internacional justamente en los temas neurológicos. Porque está relacionado con el Alzheimer, ¿no? Con la investigación claro, sobre el sí, Alzheimer. Sí, se dedica a distintas investigaciones que tienen que ver con lo neurológico, con como temas decía neurológicos. Ah, mira. Una de esas investigaciones por las que tuvo una repercusión internacional importante es lo que tiene que ver con el Alzheimer. Claro, claro. Entonces, pero la película también está basada en algo que tiene que ver con el secuestro que tuvo. Claro, con bueno, el punto de vista, esto que te relataba es el punto de vista con el cual nosotros nos plantamos como directores. O sea, es una persona que a partir de su experiencia de vida se podían construir varias películas. La película que nosotros quisimos hacer es este proceso íntimo que lo lleva de la locura a la ciencia, pero para la singularidad de esto tiene que ver con su experiencia personal, con el contexto en el cual se desarrolla esa experiencia, con el hecho de que él fue llevado a la locura por su situación de prisión. Claro. Y esto tiene que ver con la historia reciente del Uruguay, con lo que es la dictadura, con la situación en la que él estuvo incluido, que es lo que el grupo que era conocido como el grupo de los rehenes, o sea, un grupo de 9 integrantes del MLN que fueron aislados totalmente durante todo el tiempo que duró la dictadura, la mayoría del tiempo que duró la dictadura. Claro, sí, fueron muchos años, igual que en Argentina. ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Por qué lo filmaste, este tema? Porque me impresionó la historia. Digamos que el punto de vista del cual te hablaba fue lo que me tocó inicialmente. O sea, yo me entero casualmente mirando un titular de prensa que se decía que un Tupamaro iba a ser candidato al premio Nobel. Entonces eso me llamó poderosamente la atención, porque bueno, nunca hubo un uruguayo candidato al Nobel, y menos un Tupamaro. Entonces cuando me arrimé a ver cómo se desarrollaba ese titular, y encuentro que se refería a una persona que yo pensaba que en ese momento estaba recuperándose en Suecia de la enfermedad a la cual había sido llevado por la experiencia que vivió estando preso. Claro. Entonces eso me impactó muchísimo, porque habla sobre las capacidades del hombre de reconstruirse y de recuperarse aún en las situaciones más terribles. Y bueno, esa motivación original fue la que me llevó a
bueno, a compartir con Aldo Garay la posibilidad de hacer esta película, y nos entusiasmó mucho porque toda la historia tiene momentos, tiene elementos épicos que son muy, muy impactantes, ¿no? Entonces nos pareció bueno que era una historia que valía la pena contar. No, no, seguro, y además tiene que ver con la historia tan reciente que tenemos que tenerla en cuenta, no olvidarla, ¿no? Eso Sí, es lo que sí. repetimos siempre. ¿Cuánto tiempo te llevó prepararla, filmarla, escribirla? Me imagino que bastante. Bueno, fue un proceso, digamos, de unos 2 o 3 años, Ah, que de repente lo podíamos haber compactado más en el tiempo, pero la dificultad era que nosotros estábamos trabajando en la película con una base en Uruguay y Engler está viviendo en Suecia. Ahora tiene una presencia cada vez mayor en Uruguay, ahora está prácticamente compartiendo el tiempo entre Suecia y Uruguay, pero en ese momento estaba con una actividad laboral y científica importante en Suecia. Entonces combinar los tiempos de todos no era fácil. claro. Y esto en alguna medida como que nos fue estirando la posibilidad de concretar, de compactar más en el tiempo la realización de la película, que en otro sentido tuvo mucho a favor para su desarrollo. O sea, inmediatamente que planteamos la propuesta de la película empezamos a conseguir los apoyos y las muestras de interés de gente que tiene que ver, digamos, con el proyecto, que en alguna medida nos confirmó la potencialidad que tenía la historia. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, ya te digo, si en buena medida una de las dificultades mayores para concretarla era la distancia que teníamos con el protagonista y bueno, las dificultades para coordinar toda la operativa, ¿no? Claro. ¿Él llegó a ver la película? ¿La vio ya? Sí, sí, claro, sí, la vio, sí, la vio, él y su esposa fueron las primeras personas que la vieron, digamos. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cuál fue la impresión que tuvo? Bueno, la impresión él tiene un concepto muy como de la película como de una obra importante y bueno, él ha respetado nuestro trabajo y habla muy bien de nuestro trabajo. Esto, digamos, una vez que se logra familiarizar con el material, porque para todo protagonista real, cuando verse en la pantalla es un momento difícil, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, él quedó muy, muy, muy satisfecho, digamos, con la opción que nosotros habíamos hecho y el punto de vista que desarrollamos en la película. Claro. Vos sos uruguayo. Sí, sí. ¿Cómo es el cine en Uruguay? Bueno, el cine en Uruguay es una realidad incipiente que va creciendo, que tiene cada vez más fuerza a nivel de realizadores jóvenes y que tiene ahora cada vez también más herramientas para poder desarrollarse. Pero bueno, estamos hablando de un proceso que empezó hace unos 15 años y que en los últimos 6 o 7 años tomó un impulso más fuerte, lo que le da una vitalidad al día de hoy importante, pero con mucho camino todavía a recorrer, porque bueno, somos un país chico, el mercado es un mercado pequeño, entonces hay que jugar mucho con las coproducciones, con los vínculos a nivel internacional, y eso es un proceso que hay que trabajarlo mucho. Claro. Por eso me gratifica mucho poder estrenar El Círculo acá, es una coproducción con Argentina, y poder estrenarla acá en Buenos Aires es positivo. Estamos escuchando, no sé, fuegos artificiales, creo, de fondo. Estamos afuera, estamos en la plaza, le vamos a contar a la gente. Bueno, y el viernes presentás el almanaque. Sí, sí, sí. Contame sobre el almanaque. Bueno, el almanaque es una historia que yo leí en un libro, escrito por Jorge Tiscorni y Walter Phillips, donde es un libro compuesto por varios artículos
Uno de esos artículos escrito por Jorge Tiscorni hablaba de que él, que fue preso durante más de 12 años en el penal de Libertad, que era un penal muy controlado, digamos, dirigido por los militares y con una disciplina y un funcionamiento muy rígido, en ese espacio, en ese tiempo que estuvo ahí preso, logró escribir un diario personal muy mínimo, que tiene la forma de almanaques, que mes a mes durante los 12 años que estuvo preso van marcando como hitos personales o lo que él percibía de la situación en la que estaba incluido, y que tenía necesariamente que ocultar para poder mantenerlo, ¿no? Entonces, Claro. a mí conocer la existencia de ese registro me pareció algo fantástico desde el punto de vista simbólico, porque bueno, hay que pensar como que al día de hoy uno de nosotros tuviera que guardar su registro personal y esconderlo en papeles mínimos y esconderlo permanentemente porque está sujeto a ser destruido. Claro, Parece que claro. ese hecho mínimo habla de una situación general en forma más contundente que de repente que un discurso. No, no, claro, sí, hoy es como que eso no lo podríamos pensar, pero si lo pensamos en épocas de guerra o en otras épocas también difíciles de la humanidad, bueno, Claro. era común, pero bueno, era un recurso para poder plasmar todo lo que pasaba, ¿no? 12 años y estuvo registrando todo. Sí, 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 sí. Qué Sí, sí. historia, ¿no? Sí, claro, a mí me impresionó mucho por el carácter personal, porque no era un registro además encomendado políticamente o que tuviera una pretensión intelectual después, sino que fue algo que fue haciendo casi sin darse cuenta. Y que después, cuando la obra ya adquirió un volumen importante, bueno, ahí ya se transformó en una obra que a la vez le daba como un sentido, tenía un valor simbólico para él también muy importante, porque se daba cuenta de que estaba desarrollando, digamos, una tarea de resistencia personal Claro, que conocía solo él, claro. pero digamos que no dejaba de ser un elemento estimulante y de sustento, digamos, para la propia situación en la que estaba, ¿no? La verdad, bueno, muy interesante. ¿Y esta película la presentás dónde? La película está dentro del festival, dentro de la Muestra Internacional del Doc Buenos Aires, y se presenta el viernes a las 19:30 en la Sala Lugones. Ajá. ¿Y el Círculo dónde se estrena? El Círculo se estrena en la Sala Godard y en Arcinema. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a Un vos. placer.